Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente al curso de aritmética. Te saluda tu profesora Gabriela y el tema de hoy es división de números naturales. Respondemos a la siguiente pregunta: ¿qué es la división? Es la operación inversa a la multiplicación. Es la operación mediante la cual distribuimos una cantidad en determinado número de partes iguales. La siguiente pregunta es: ¿qué son números naturales? Son aquellos que permiten contar los elementos. Son cantidades positivas. Ejemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y todos los números positivos hasta el infinito. La siguiente pregunta: ¿cuáles son sus elementos? Como primer elemento tenemos al dividendo, que se representa por la D mayúscula y es la cantidad a dividir. Como segundo elemento tenemos al divisor y se representa por la D minúscula. Viene a ser la cantidad por la que se divide al dividendo. Como tercer elemento tenemos al cociente, que se representa por la letra Q. Es el resultado de la división. Y como cuarto elemento tenemos al residuo, que se representa por la letra R minúscula. Cuando una división es exacta, su valor es 0. Pero si la división es inexacta, es lo que queda del dividendo que no se pudo dividir. En una división exacta cumple que el dividendo equivale al producto del divisor por el cociente. Y en una división inexacta, el divisor es equivalente al producto del divisor por el cociente más el residuo. A tener en cuenta estas equivalencias al momento de realizar los ejercicios. Pasamos a los ejercicios que vas a realizar en tu cuaderno. En el caso 1 nos dice: halla en cada caso el elemento que falta. Tengo el primer ejercicio, nos da los datos del dividendo, cociente, divisor y residuo. Y para resolver esto vamos a utilizar la fórmula de dividendo es igual al divisor por cociente más residuo. Reemplazamos cada valor: 85 para dividendo, 9 para cociente, 9 para divisor y R es la cantidad que nos pide calcular. Desarrollamos y obtengo el valor de 4. En la letra B, de igual manera, vamos a reemplazar los datos que nos dan en nuestra fórmula. Reemplazamos entonces y al desarrollar obtengo el valor del dividendo 41. En la letra C nos pide calcular el valor del divisor y lo que vamos a hacer es reemplazar los datos en nuestra fórmula. Después de reemplazar, desarrollamos y obtengo el valor del divisor, que es 10. En la letra D nos pide calcular el valor del cociente. Reemplazamos 420 en el dividendo, 32 para el divisor y 4 para el residuo. Realizamos la operación y obtengo que el valor de cociente es 13. El ejercicio número 2 nos dice: el cociente de una división exacta es 853 y el divisor 23. ¿Cuál es el dividendo? El problema nos habla de una división exacta y nos da un dato muy importante. Si es exacta, el residuo debe ser 0. Nos da los datos del cociente, que es 853, el divisor 23 y me pide calcular el dividendo. Y nosotros hemos aprendido que en una división exacta el dividendo es equivalente al producto del divisor por el cociente. Reemplazamos el cociente por 853 y el divisor por 23, dándome como resultado 19.619. En el problema número 3 nos dice: se reparten 741 soles entre varias personas por partes iguales y a cada uno le toca 57 soles. ¿Cuántas eran las personas? En el problema nos dice se reparten. Significa que la operación es de división. Nos da la cantidad que se va a repartir, que es 741. Viene a ser el dividendo. Se reparte entre varias personas. No sabemos cuántas. Viene a ser el divisor. Sabemos que es en partes iguales. Significa que no hay residuo. El residuo es 0. Y que cada una recibió 57 soles, es decir, el cociente es 57. Sabemos que en una división exacta el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente. Lo que hacemos es reemplazar
estos datos y al resolver tengo que el valor del divisor es 13. En el número 4 nos dice ¿por qué número hay que dividir a 15.470 para que el cociente sea 17? Sacamos los datos del problema. Sabemos que el dividendo es 15.470. La cantidad con que vamos a dividir al dividendo no la conocemos. Nos pide calcular. Nos da de dato el cociente, que es 17. Y como no nos da de dato el residuo, suponemos que es una división exacta. Reemplazamos los datos donde corresponde, resolvemos y me da por respuesta 910. En el problema número 5 nos dice Valeria repartió cierto número de caramelos entre 19 personas y después de dar 7 caramelos a cada persona sobraron 6 caramelos. ¿Cuántos caramelos había? El problema no nos da la cantidad de caramelos, es decir, el dividendo no lo conocemos. Sí nos dice la cantidad de personas a las que reparten los caramelos, es decir, el divisor es 19. También sabemos a cuánto le toca a cada persona, es decir, que el cociente toma el valor de 7. También nos dice que sobran caramelos, es decir, que el residuo es 6. Como tenemos los 4 elementos, podemos reemplazarlo en esta equivalencia. Luego de reemplazar, hemos resuelto la operación de multiplicación y suma, hemos obtenido el valor del dividendo, que es 139. Bien chicos, rápidamente pasamos a problema 6. Vanessa repartió 260 lápices entre sus 47 amiguitos en partes iguales. Le sobraron 25 lápices. ¿Cuántos lápices repartió Vanessa a cada uno de sus amiguitos? El problema nos dice que Vanessa tiene 260 lápices que va a repartir, es decir, vendría a ser el dividendo. También que tiene 47 amiguitos con los que va a repartir. Ese es el dato del divisor. No sabemos cuánto le toca a cada uno, es decir, desconocemos el valor del cociente, pero sí sabemos que le sobra 25 lápices, es decir, el residuo. Tengo los 4 elementos, entonces podemos utilizar esta formulita que es para las divisiones inexactas. Bien chicos, lo que hicimos es reemplazar los datos donde corresponde, ¿no? En dividendo 260, para divisor 47, para residuo 25. Hemos desarrollado y me salió el valor del cociente que es 5. En el problema número 7 nos dice que Esteban tenía 228 soles y le repartió a cierto número de personas. Si a cada una le repartió 23 soles y le sobraron 44 soles, ¿cuántas personas había? Del problema sabemos de dato que Esteban tenía 228 soles que va a repartir. Esa es la cantidad para el dividendo. No sabemos entre cuántas personas lo ha repartido. Ese es el divisor y es el dato que nos falta. Sabemos cuánto le tocó a cada uno, es el cociente y ese es 23. Y también sabemos que le sobró una cantidad de dinero, ¿no? Entonces ese vendría a ser el residuo, el valor de 44. Como tengo los 4 elementos, deducimos que es una división inexacta. Bien chicos, lo que hicimos es reemplazar, ¿no? En dividendo 228, en cociente 23 y en residuo 44. Hallando de esta forma el valor del divisor, que es 8. En el problema número 8 nos dice, en una división, el cociente es 25, el divisor es 30 y el residuo es la mitad del divisor. ¿Cuál es el dividendo? Como acaba de mencionar el problema, el cociente tiene por valor 25, el divisor tiene por valor 30. Nos dice que el residuo es la mitad del divisor. Si el divisor vale 30, su mitad es 15. Nos pide calcular el valor del dividendo. Tengo los 4 elementos, significa que la división es inexacta. Chicos, reemplazamos los datos aquí, ¿no? El divisor vale 30, el cociente 25, el residuo 15. Realizamos la operación y obtengo el valor del dividendo que es 765. En el problema número 9 nos dice, un muchacho compra el mismo número de lápices que de lapiceros por 90 soles. Cada lápiz cuesta 3 soles y cada lapicero 7 soles. ¿Cuántos lápices y lapiceros ha comprado? Del problema saco los datos.
que el precio de los lápices más el precio de los lapiceros debe ser 90 soles. Compré una cierta cantidad de lapiceros y lápices, ¿no? Entonces lo reemplazo por X porque no conozco la cantidad. Pero sí sé los precios, que cada lápiz cuesta 3 soles y que cada lapicero cuesta 7 soles. Entonces lo que vamos a hacer es hallar cuánto dinero cuesta X lápices. Y esa cantidad la calculo multiplicando 3 por X, ¿verdad? El precio de un lápiz por X soles. 3 por X, 3X gasté en lápices. Y lo mismo para lapiceros. Si un lapicero cuesta 7 soles, en X lapiceros he gastado 7X. Sé que la suma de ambos debe ser igual a 90. Formamos una ecuación, la cual la hemos resuelto, y al desarrollar obtengo que el valor de X, ¿cuánto es? Es 9. Es decir, hemos comprado 9 lápices y 9 lapiceros. En el problema número 10 nos dice, si al dividir n entre 137 el cociente es el duplo del divisor. ¿Qué número es n? Chicos, del problema, n es la cantidad a la cual vamos a repartir. Quiere decir que el dividendo debe ser n. La cantidad que va a dividir, ¿con quién es? Con 137, es decir que el divisor es equivalente al 137. Además nos dice que el cociente es el doble del divisor, entonces multiplicamos 137 por 2 y tenemos la cantidad de 274. Como tengo solamente 3 elementos, deducimos que la división es exacta. Hemos reemplazado cada uno de los valores, ¿no? Al dividendo por n, al divisor por 137 y al cociente por 274. El valor de n va a ser el producto de ambos números, dándome por respuesta 37.538. Bien chicos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero te haya gustado la clase. Te agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima.